la secuencia de lo que es fe. Para hacer un resumen de lo que hemos venido hablando estos domingos, que es fe. Fe por la palabra, y la fe fue hecho el universo. Jesús por fe le habló a la materia, y la materia le obedeció, como la higuera, como el viento, el mar, las circunstancias. Jesús por fe vivió en esta tierra. Como hemos explicado en Hebreos capítulo 11, verso 6, sin fe es imposible. Amén. Amén. Nos vamos a ir a Hebreos capítulo 11, verso 1. Ustedes han escuchado esto más de una vez, pero quiero recalcarlo hoy. Hebreos capítulo 11, verso 1. ¿Lo tienen? Dice eso. Nos vamos a quedar en el 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos de nuevo. Me gusta ese pasaje. Encierra una verdad muy profunda que va más allá de nuestra comprensión humana. Pero vamos a tratar de entenderlo. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Amén. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Recibimos iluminación de tu palabra. Abrimos nuestro corazón y nuestra mente para comprender con todos los santos la anchura, la profundidad y la altura, a fin de conocer más el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. En algunas versiones ya en español o en inglés dice, la fe es ahora. No dice es pues la fe. La fe es ahora. ¿Por qué fe es ahora? Sencillamente la fe es parte de la naturaleza de Dios, y Dios vive en un eterno presente. Entonces, cuando Dios viene y le habla a usted, es porque, para ilustrarlo, Dios de un solo ve el futuro, como puede ver el presente y puede ver el pasado a la misma vez. Y Dios mira el futuro, en Dios el futuro, el presente y el pasado es presente. ¿Me explico? Dios puede ver el futuro y ver que hay un éxito aquí, y Dios le dice, un ejemplo, ponle en un restaurante, y viene y se lo dice a uno, y uno dice, y Dios le habló así, ¿qué te habló? Me pusieron un restaurante. Yo vi el restaurante, pero ¿cómo el restaurante? Si en este momento donde yo estoy no tengo los recursos, pero Dios dice, si yo lo vi y vi que funcionó, yo vengo a tu presente y te digo que sí funciona, aunque usted diga que no hay recursos. Amén. Amén. Voy por qué. La fe es ahora. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. La palabra certeza, apréndaselo ahí en ese versículo, subrayenlo. La palabra certeza viene de una palabra que quiere decir upóstasis. Upóstasis.
quiere decir título de propiedad. Entonces, si vienen a su casa y vienen alguien y dicen, no, es que está mi casa, y hace pleito y trae la policía y todo, usted sencillamente saca el título de propiedad que hace constar que el terreno donde usted está viviendo es propiedad suya. Te lo estoy adelantando, compréndame. Amén. Fe es el título de propiedad legal de lo que yo espero. Así es, amén. Se lo parafraseo más moderno. Usted ve un catálogo, ve por internet y usted lo compra y te dan una factura. Es más, usted va y compra un café o va a algún lado y le dan el tiquete, le dan el voucher. Y usted va ahí y usted dice, ¿y qué pasó con mi café? ¿Por qué? Aquí dice que no me han atendido. ¿Dónde está mi café? Porque yo ya pagué. Entonces lo que quiere decir fe acá es que el autor de la fe, Hebreos 12, dice que Jesús es el autor de la fe y Jesús por fe murió, por fe resucitó y por fe venció. ¿Me explico? Entonces él dice, por fe, te estoy dando mi fe. Porque nosotros hemos recibido una medida de fe de Dios en nosotros. ¿Y qué es esa medida? La medida que hace constar que soy el dueño de un título de propiedad de todo lo que yo espero, de la convicción de lo que aún no veo, eso aún me pertenece a mí. ¿Por qué? Porque ya alguien lo pagó por mí. Eso es fe. ¿Y qué es fe? Su palabra dice en Corintios, todas sus promesas son sí y amén. Amén. Todas sus promesas. Entonces la gente no debería estar enferma. ¿Por qué? Porque todas sus promesas son sí y amén. Y por su llaga, aunque por su llaga, señor doctor, muchísimas gracias por lo que usted dijo. Yo no sabía qué síntomas tenías, muy amable, muchísimas gracias. Ahora si yo voy a mi casa, cuerpo en el nombre de Jesús, específicamente te voy a ordenar, por su llaga, ahora usted sea sano de esto. Ordeno que un órgano nuevo salga y tiene que salir. ¿Me explico? Amén. Voy de nuevo. La palabra es certeza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la condición de lo que no se ve. Certeza viene la palabra upóstasis. Upo, apréndaselo. Upo, de upóstasis. Upos quiere decir siéntese. Así es como usted está sentado, siéntese. Eso es lo que quiere decir upos. Quiere decir descanse. Quiere decir aprenda o vea. Me explico en otras palabras. Upóstasis se divide en dos palabras que quiere decir upos. Upos quiere decir siéntese. Entonces, en los tiempos de los reyes, cuando se gobernaban, entonces, si el hijo del rey quería algo, tal vez tenía alguna discusión con alguien, pero mientras que no estuviera en el trono, él no podía hacer nada. Entonces, ¿qué iba? Se iba donde el rey, el papá, porque él era el príncipe, y le decía, papá, cierta circunstancia está pasando así. Entonces el rey mandaba a traer a la persona, mandaba a traer al hijo. Entonces el rey ocupaba escuchar, pero si el rey estaba abajo, de pie, igual que el hijo, no era lo mismo, porque el trono es el lugar donde se deciden las cosas. Por eso ahí era donde ellos gobernaban. Entonces,
se sentaban, por eso el presidente tiene su propia silla y está gobernando. Entonces ahí se sentaba el rey, mandaba a traer al hijo y le decía, siéntese aquí. Y el rey hablaba por el hijo y le decía, ¿qué es el asunto que usted tiene con mi hijo? No se le olvide a usted que yo soy el rey, que él me representa a mí, que él es igual que yo, y si yo digo una palabra se tiene que cumplir. ¿Y por qué mi hijo no se le está cumpliendo lo que él está diciendo? ¿Me estoy explicando? Amén. Eso es, siéntese. Entonces, cuando usted está fuera de la fe, usted está fuera de la fe, y resulta que usted está lidiando con una situación, y usted dice, pero es que ocupo ponerme un negocio, ocupo cancelar deudas, es que me cuesta esto, es que estoy estresado, es que estoy enfermo, y es que no puedo, y es que no puedo. Y usted ora y no siente que la oración funcione, y usted ayuna y nada está funcionando, y usted está haciendo todo lo posible por hacerlo más correcto y las cosas no funcionan, es porque no hay fe. ¿Cuándo no hay fe? Cuando usted está estresado, preocupado y cansado. ¿Te explico? Porque cuando no hay fe, usted trata de hacer lo que humanamente no se puede. Pero cuando hay fe, usted solamente se sienta y descansa en la presencia de Dios. Porque eso es lo que quiere decir upos. Significa siéntese y descanse debajo de la presencia de Dios. Amén. Entonces los tronos, el del rey estaba más arriba y el de los hijos más abajo. Eso quiere decir, hijo, ¿quieres hablar conmigo? Sí, siéntese y descanse debajo de mi presencia. ¿Me explico? Entonces, cuando el hijo se sentaba en el trono, sabía él que papá iba a hablar, sabía que el rey se iba a mover, sabía que el rey iba a hablar, sabía que el rey había convocado a una reunión, sabía que el rey iba a intervenir. Así que cuando usted humanamente no puede hacer las cosas, siéntese y descanse en su presencia. Y alábelo. ¿A dónde vamos con esto? La Biblia dice que Abraham, Romanos 4:17, dice, fortaleció su fe dándole gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Abraham se veía, wow, no, casi 100 años, mi esposa 99 años, humanamente ya no puedo, humanamente no se puede, pero Dios dijo que íbamos a tener un hijo. En las circunstancias, en medio de un desierto, es imposible, no se puede. Y alguien dice, no se puede, me largo en la iglesia, ya me voy, ya no hago esto, ya no creo. ¿Y qué hizo Abraham? Aquel viejito alabó a Dios y fortaleció su fe dándole gloria a Dios, porque no estimaba su cuerpo, que él ya no podía, ni a su esposa, que era estéril, sino que se fortaleció en fe, dándole gloria a Dios, dándole gloria a Dios. ¿Cómo fortalece usted su fe? Dele gloria a Dios. ¿Qué es darle gloria a Dios? ¿Qué es elogiar, glorificar a alguien? Es decir, él sí puede. ¿Me explico? Amén. Cuando viene un guitarrista profesional y todo, los que algo sabemos de guitarra, ¿qué hacemos? Ponemos la guitarra a un lado y lo vemos. Porque él está haciendo cosas que nosotros no sabemos. ¿Por qué? Porque él es un profesor
se ha graduado, y él hace hablar la guitarra. Entonces, ¿qué hace uno? Soltar la guitarra y ponerle cuidado. ¿Qué es lo que está haciendo para aprender algo nuevo? Entonces Dios dice, si humanamente usted no puede, si humanamente ya no puedes, siéntate en mi presencia y deje que yo le enseñe algo nuevo. Amén. Y si Dios dice, pues levántate y vende salchichón en polvo de medio kilo, pues véndalo, porque como Dios se lo está diciendo, tendrá que funcionar. Amén. Entonces Jesús se topa con el diablo, está en el desierto y le dice el diablo, ¿tenés hambre? Sí, convierte las piedras en pan. Y Jesús le responde, no solo de qué, de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, de toda rema que salga de la boca de Dios, de eso vive el hombre. Amén. Amén. Y si Dios dijo que el monte se traslada de donde está el mar al mar, pues se tiene que trasladar. Y si dijo que si usted le habla a la higuera y la higuera se marchita, se tiene que marchitar. Le estoy dando a entender. Dios lo que quiere con la palabra upóstasis, de upo, descanse en su presencia. Amén. Y si usted vive afanado, no hay fe. Si usted vive desanimado, no hay fe. Si usted vive estresado, no hay fe. Si usted vive preocupado, no hay fe. En esos síntomas no hay fe. ¿Qué es lo que hay? Incredulidad. Incredulidad, comportarse de esta forma, es lo mismo que fe. Porque fe es descansar en la presencia de Dios. Incredulidad es preocuparse por no estar en la presencia de Dios. Hago lo que sea para no estar en su presencia. Pero fe hace todo lo posible para que usted se siente y descanse en su presencia. Seguimos. Verso 1, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza. ¿Qué quiere decir? Upos, descansar. Entonces, también viene de aprender. Entonces el hijo se sentaba y él veía cómo el papá hacía las cosas, cómo el rey hace las cosas. Entonces, viene la palabra tasis. Apréndanse en eso, escríbanlo. Upóstasis. Ahora vamos con la palabra tasis. Tasis quiere decir levantarse sobre lo que ya está firme y dar órdenes. A ver si me explico. Cuando llamaban al hijo y lo sentaban en el trono, era el trono del príncipe. Pero ¿dónde estaba el príncipe? En el territorio donde se dan órdenes, donde el rey decide. Entonces, upos quiere decir siéntese, descanse en su presencia y aprenda. ¿Aprenda qué? Cómo gobernar. Entonces usted está fuera de fe y usted le habla las cosas, usted se mueve, hace todo lo humano posible humanamente y no funciona. ¿Por qué? Porque no hay fe. Y sin fe es imposible. Entonces Dios le dice, siéntese, descanse, que yo te voy a enseñar cómo usar fe. Entonces, tasis quiere decir levantarse después de haber aprendido. En otras palabras, usted vio cómo lo hice, sí. Ahora póngase de pie y hágalo usted. Entonces, hay situaciones en la vida en que usted está orando
y no hay rompimiento. Y usted está orando y siguen los problemas. Y usted está orando y la enfermedad sigue. Usted está orando y la preocupación sigue. Y sigue, y sigue, y sigue. Pare. Y empiece a alabar a Dios. Empieza a poner música y empieza a alabarle, empieza a bendecirle, y empieza a adorarle y empieza a soltar todas sus cargas a Él. Declare la palabra que dice: entrar confiadamente al trono de la gracia y echar vuestra ansiedad sobre Él, que Él cuidará de vosotros. Oh Señor, te doy gracias por Filipenses 1:6. La buena obra que usted empezó a hacer en mí, usted la termina y la perfecciona. Es usted que está haciendo la obra, no soy yo. Señor, te alabo y te bendigo y te doy gracias. Echo de mi mente toda preocupación, todo cansancio, etcétera, etcétera. ¿Y qué va a suceder? ¿Y qué está haciendo usted? Usted se está levantando y usted está ordenando. Entonces, en otras palabras, tasis quiere decir: levántese y repita lo que dijo el rey, hable como habló el rey y actúe como actúa el rey. Amén. Entonces, fe dice: es buena la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza, hipóstasis. Quiere decir, yo estoy en su presencia descansando, por eso yo puedo ordenar y pedir. Eso es fe. Justamente eso es fe. Sentarse en su presencia, soltar todas las preocupaciones, después levantarme y empezar a declarar, empezar a ordenar, empezar a decir y empezar a actuar como rey. ¿Me explico? La Biblia dice que usted es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Entonces Dios dice: oiga, usted está fuera de fe, usted está fuera del palacio, usted está fuera del trono, porque usted está allá dando órdenes. Allá no se dan las órdenes, allá usted no le puede hablar al diablo, allá usted no le puede hablar a la enfermedad. Venga acá a mi presencia, venga, siéntese conmigo, venga y yo te voy a enseñar qué decirle al diablo, qué decirle a los demonios, qué decirle a la enfermedad, qué decirle a la preocupación, qué decirle a las circunstancias. ¿Aprendiste, hija? ¿Aprendiste, hijo? Ahora sí, póngase de pie. Ahora sí, dile lo que yo digo. Aleluya. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: de pan nadie vive. De su trabajo usted no puede vivir. De su experiencia académica usted no puede vivir. De lo que usted sabe, usted no puede vivir. Vaya, gradúese, saque títulos y usted no puede vivir de eso. Alguien dice: es que la vida está dura. No hay dinero, no importa, no importa. Vamos conmigo a Habacuc. Vamos conmigo a Habacuc. Capítulo 3. Habacuc capítulo 3, verso 17 y verso 18, hasta el 19 vamos a leer. Y uno dice: ¿por qué estoy sacando escrituras del Antiguo Testamento? Bueno, Hebreos capítulo 11 está basado a las mujeres y hombres de fe del Antiguo Testamento. Entonces, ¿le recordaron a Habacuc? Sí.
Dice, Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca, que eso era algo comercial que tenía el pueblo, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, y no haya empleo, y no hay forma como pagar, y no hay forma como hacer, y las puertas se me cerraron, el negocio quebró, me despidieron, no tengo plata, me estoy dando a entender. Dice el 18, con todo, diga conmigo, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. La palabra salvación quiere decir quitarlo del lugar de peligro y ponerlo en un lugar a salvo. Entonces, el profeta está declarando, Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace a mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Aleluya. Está diciendo que no importa las circunstancias que estén sucediendo, yo tengo una palabra de Dios, y esa palabra de Dios está haciendo que yo me alegre, y porque Él me va a salvar. Amén. Amén. Entonces, si vamos a la escritura dice, el justo por la fe vivirá. ¿Dónde dice eso? En el Antiguo Testamento. Habacuc 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38. Dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, alguien dice, es que yo no soy justo. Le explico que según el diccionario, lo que da a entender que es justo. Justo es esto, es que alguien venga. ¿Cómo me explico? A veces se hacen virales en ciertos videos que usted ve en YouTube, Instagram, etcétera, donde hay alguien de la calle y está pidiendo comida, y llega alguien y dice a esa cadena de alimentos, y le dice un empleado, salga de usted de aquí, señor, porque usted no puede estar aquí, usted está todo sucio, usted es alguien que duerme en la calle, usted puede, esto es mala reputación para nuestro negocio. Pero aparece alguien y dice, yo pago lo que esa persona quiera comerse. Es más, yo pago más con tal de que se siente aquí conmigo a comer. Dígame, ¿el indigente tenía plata para hacer eso? ¿El indigente tenía algún derecho de entrar? Pero vino alguien y dijo, yo pago todo lo que él necesite y yo quiero que él se siente conmigo a comer. Eso es justo. ¿Qué es justo? Es justo que si aquí me están atendiendo y me dan de comer porque ando bien vestido y estoy pagando, es justo que a él que le estoy regalando la comida, a él que lo estoy invitando, es justo que me lo atiendan igual, porque es justo, porque yo estoy pagando. Entonces, fe quiere decir que es justo que a usted le den lo que usted necesita, porque en la cruz del Calvario Jesús lo pagó por usted y por mí. Amén. Aleluya. Colosenses dice, y Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria. ¿Qué era el acta de los decretos? No puede porque es un pecador. No puede porque él no puede progresar, porque la paga del pecado de la muerte. Pero la escritura dice, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios. Alguien dice que no se puede.
Alguien está creyendo aquí cuando alguien dice que no se puede lograr. Alguien está creyendo aquí que cuando la gente dice que no se puede lograr. ¿Alguien me está entendiendo? Alguien está creyendo. Amén. Porque al que cree, Todo es posible. todo es posible. Aleluya. Entonces, ¿qué espera Dios de usted? Fe. Fe. ¿Y qué es fe para resumir? Es el título de propiedad. Upóstasis, una de sus definiciones quiere decir título de propiedad. Entonces, Dios le dio a usted un título de propiedad y es la Biblia. Ahí están los acuerdos que Dios estableció de sus derechos que a usted le otorgaron en su título de propiedad. Entonces, en su título de propiedad se llama fe. ¿Me explico? Su título de propiedad se llama fe. Entonces, cuando el mundo le diga a usted, aquí no se puede, usted va a decir, es correcto y es legal. No se puede para el que está perdido, para el que vive en temor. Pero yo vivo por fe. Y aquí el título de propiedad dice que para el que cree todo es posible. Y a todas sus promesas son sí y amén. Amén. Entonces es mío. Y es que ¿cómo va a pagar? Ya Dios habló. Así es. Entonces Dios le habla a Elías y le dice, Elías, sí, vete para la viuda. Busca la viuda. ¿Por qué? Porque ella no tiene nada. ¿Por qué no la mandó a un lugar que sí había? La mandan de la viuda y él le dice, oiga, tengo hambre. Aquí hay un poco de harina, hago una torta para mi hijo y para mí y me muero. Bueno, no se muere porque tengo una palabra de Dios. Dios me habló y así que debe de comer. Comamos como que si nunca se va a acabar la comida. Y nunca escaseó un poquito que ella tenía. Pues sale otra mujer de fe y dice, se me quebró el negocio, no tengo para ponerme la empresa, no sé qué voy a hacer, esto es una crisis. Y Dios le habla y le dice, oiga, ¿y usted qué tiene? Un poquillo de aceite, consiga todas las tinajas, todas las vasijas que haya y échele el poquito de aceite. Y todo lo llenó y todo lo vendió. ¿Me explico? San Juan 6 dice que había otra necesidad y le dice a sus discípulos, oiga, les voy a compartir el milagro. Y ellos no tenían fe. Llega un muchacho con pan y peces y con eso le dieron de comer a 5,000 personas sin contar mujeres y niños. Y uno dice, ¿de dónde sacaron tanto? Sencillo, Jesús tenía un título de propiedad que hacía entender, yo vivo por fe, así que necesito darle de comer a esta gente. Y se multiplicó. Ordene. Entonces, en otras palabras, ¿qué es fe? Fe es hacer lo que Dios me dijo. Eso es fe. ¿Cómo me doy cuenta? Si usted lee, sigue leyendo Hebreos, capítulo 11, todas las personas que aparecen acá, Dios les habló y ellos hicieron algo. Dice, si vamos a Hebreos, capítulo 11, del verso 4, dice, por la fe Abel ofreció a Dios, porque de alguna forma Dios le había dicho. 5, por la fe Enoc fue transpuesto. ¿Por qué? Porque Dios le dijo. 7, por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían. Dios le dijo. Me estoy explicando. Si usted sigue leyendo, dice, por la fe, verso 8 de Hebreos 11, por la fe Abraham siendo llamado. ¿Quién lo llamó? Dios. Por la fe, la misma Sara. ¿Por qué? Porque ya Dios había hablado del bebé. ¿Me estoy dando a entender? Todos se movieron porque Dios les habló. Por la fe Jacob, verso 21, al morir bendijo. Por la fe, verso 23, Moisés cuando nació fue bendigo porque Dios ya había hablado. Entonces fe es obedecer lo que Dios dice.
obedecer lo que Dios dice. En el momento, nuestro raciocinio va a tratar de cuestionar y pensar y tratar de ayudarle a Dios. No. Diciendo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a alcanzar? Usted no se preocupe. Usted solamente obedezca. Y estaba Moisés clamando y diciendo, Señor, sí, atrás viene el faraón y adelante está el mar. Si me voy a derecha e izquierda, están las montañas. Nos alcanzan y nos morimos. ¿Y qué le habló a Dios? ¿Por qué clamas a mí? Alza tus manos. Y las alzó y el mar, ¿qué hizo? Se abrió. Le obedeció. Se abrió. Hay cosas que usted no tiene que clamar a Dios. Hay cosas que usted tiene que obedecer en fe a Dios. ¿Me explico? Entonces cuando una persona me dice a mí, ay pastor, yo ocupo que Dios me confirme una palabra, yo ocupo que Dios me dé una palabra, y yo ocupo que Dios me confirme con ese, que me confirme, que Dios me hable a través de eso. Eso es dudar. Porque si usted no pudo creer en la primera vez, no puede creer en la segunda. Ahora, con Dios nadie pierde cuando usted anda por fe. ¿Por qué le digo? Porque su palabra dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue de pan. Amén. Usted nunca se va a morir de hambre sirviéndole a Dios. Amén. Fe logra más allá de lo que su habilidad humana puede lograr. ¿Cómo me doy cuenta? Hebreos capítulo 11, hay mucho que hablar de Hebreos. Dice, verso 2, porque por ella, a través de la fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por fe comieron maná en el desierto. Por fe, yo no me explico, había una montaña que se movía y proveía agua hasta para 3 millones de personas diarias. Codornices comían, maná caía del cielo, una nube los protegía de día y de noche, y sus enemigos eran espantados por el mismo Dios. ¿Cómo? Por fe. Por la fe, verso 3, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fe trajo el ámbito material, trajo al ámbito material lo que no se veía. Entonces fe materializó el mundo espiritual. Fe materializa las palabras de Dios a materia. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Amén. Entonces, cuando usted dice lo que la Biblia dice, cuando usted empieza a repetir la escritura, cuando usted empieza a repetirla y a repetirla y a repetirla y a repetirla, llega un momento en que usted ya no la repite, ya no solamente la pronuncia usted, sino que llega el mover de Dios en su vida y usted empieza a hablar como Dios la palabra misma. Amén. Aleluya. Amén. Y cuando eso sucede, las circunstancias se tienen que ir. ¿Por qué le digo esto? Porque Jesús dijo, he buscado en todo Israel este tipo de fe. No dijo que la fe estaba ahí lloriqueando, ¿qué hago? Y vamos a tantear. Y incluso Jesús le dijo, yo iré a tu casa. Y él dijo, no Señor, dime una palabra. Es suficiente. Una palabra que yo hasta Una. Y la mujer se le acercó a Jesús y le dijo, dame una migaja y verá lo que puedo hacer. ¿Qué es fe? Fe es obedecer lo que Dios dice, no lo que nosotros queremos. Fe es actuar y moverse de acuerdo a lo que ya Dios habló. Parafraseando, usted está en su trabajo y el jefe le dice a usted, vaya a tal parte y hágame tal favor.
La lógica es que a usted le pagan por ir y hacer lo que el jefe le mandó a usted hacer. Usted de camino no está. Y si no me atienden a mí, no, usted llega al lugar que lo enviaron y usted dice, disculpen, mi nombre es fulano de tal, me envió mi jefe. Si usted trabaja con el banco, sí, yo soy el gerente, a mí me enviaron a hablar con usted. Usted siempre va a nombre de alguien. Fe es que yo voy a ir a tal parte y a las demás personas les dicen no, no y no y no, pero cuando yo voy en su nombre, cuando voy de representante, ¿y quién es usted para hablarme así? Discúlpeme, yo soy hija del Rey de Reyes, yo soy hijo de Dios, yo vengo en su nombre, y en su nombre se van los demonios. Se va la oposición. ¿Y cómo usted habla así? Yo hablo en fe. Y fe es el idioma de Dios. Habíamos dicho el domingo pasado que fe, la materia tiene fe. Porque por fe entendemos, dice el verso 3 de Hebreos, que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Así que todo lo que tiene materia tiene adentro, en sus componentes, en sus átomos, neutrinos, en sus quarks, lo que usted quiere llamarlo. Ahí hay fe, porque fe es una orden de Dios. Y Dios le habló al mundo espiritual y le dijo, sea materia, y materia se convirtió. Así que cuando Jesús le está hablando a la higuera, es porque a esa higuera tiene componentes de fe. Y Jesús estaba hablando en fe y le dijo, se me marchita. Y ella le obedeció. Entonces, cuando usted habla con temor y usted dice, quiero comprar una casa, pero no, desde aquí que me compre una casa, de aquí que esto, y a qué hora es el lote, Cuando usted ve la propiedad le va a responder a usted y le va a decir, usted dijo que no. Pero cuando usted empieza a alabar a Dios, bendito Dios, gracias por la casa, te bendigo por la propiedad. Es más, la quiero en tal parte, y así la quiero, y esta escultura la quiero, te doy gracias, te doy alabanza, te bendigo Dios, por la casa. Llegará el momento en que esa propiedad va a venir a usted. ¿Por qué? Porque usted la estaba llamando. La casa va a quedar igual como usted la vio. ¿Por qué? Porque usted la estaba llamando. Y no era que le obedeció a usted, es que como usted está en fe, aquello que usted le está hablando no lo ven a usted, ven a Dios en usted. ¿Por qué? Este habla como Dios. Dios habla en fe, ella habla en fe, él habla en fe, se parece lo mismo. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Dijo Jesús, he andado buscando en todo de Israel alguien que hable igual que yo. Mire, este hombre habla igual que yo. ¿Por qué? Porque mi padre me dice una cosa y yo la realizo. Este está hablando como mi padre. ¿Cuál? Di la palabra. Di la palabra. Di la palabra. Y mi siervo sanará. Amén. Entonces, para resumir, fe es siéntese y descanse en su presencia. Entre más esté usted en su presencia, más fe hay. Amén. Entonces, ¿qué es la lucha? Entre menos usted esté en su presencia, su fe se vuelve raquítica. Dice el texto original, fe raquítica. ¿Qué es fe raquítica? Da a entender que es como un bejuco sin nutrirse. Entonces se agarra el bejuco y lógicamente el bejuco se va a reventar. Lo que da a entender es fe raquítica, es que fe es como un músculo. Si usted lo ejercita, si usted va al gimnasio y empieza a hacer pesas, en algún momento su cuerpo se altera, no importa qué tan flaco sea, su cuerpo se va a alterar y lo que va a producir es masa muscular. ¿Por qué? Porque usted lo está forzando, lo está obligando y lo está nutriendo y lo está obligando. Es lo mismo con fe. Fe dice, ejercíteme. ¿Y cómo ejercitamos nosotros fe? Con la palabra de Dios. Escuche de día y de noche la palabra.